Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en la semana número 5 y como les había comentado en el video anterior, vamos a presentar un ejemplo claro de lo que es un ensayo expositivo. Como ustedes deben saber y ya lo deben haber visto en su lectura. El tema específico es las diferencias norte-sur en el debate ambiental global en el caso de la propuesta de Ecuador del Yasuní-ITT. Este es un tema de debate que marcó la estancia en el poder de Rafael Correa, que nosotros vamos a involucrarlo para entender lo que es un ensayo expositivo. En este caso, este debate gira en torno a la crisis ambiental global, que los países de primer mundo empiezan a expresarla a partir de 1970. Como ustedes pueden ver, la disputa norte-sur, sobre todo entre consumo y recursos, es la que nos tiene acá explicando este debate, ¿no? El debate del primer mundo con el que están anclados los países desarrollados que han hecho un daño ambiental al planeta, y el debate también versus el tercer mundo, que son los países subdesarrollados que básicamente producen recursos y que en principio esta crisis ambiental es debatida por la copia del modelo de desarrollo que emana de los países de primer mundo. Es decir, el estatus de vida se quiere copiar en los países de tercer mundo como Ecuador, Perú, Bolivia y algunos otros, sobre todo del sur-sur, entre esos África. Hasta ahí, entendido esta cuestión, tenemos varios actores, como son, como lo expliqué antes, algunos países de primer mundo, sobre todo los europeos, ¿no? Entre esos Alemania, Francia, Italia, y también uno de los espacios más debatidos en esta cuestión es cómo los gobiernos enfrentaron y enfrentan la geopolítica del daño medioambiental, es decir, cuáles son las políticas públicas que emanan de ellos para poder explicar este tema y debatirlo. En realidad hay un recorrido histórico amplio en este debate que empieza, como les dije, en 1970 y que se materializa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972, y que es básicamente el consumo del primer mundo, es decir, cómo replicó el consumo del primer mundo. Esto a las potencias mundiales les pareció un tema un poco complicado, porque no se podía reproducir el consumo o los patrones de consumo en los países del sur, porque se necesitarían recursos gigantescos para hacerlo, y este modelo no puede ser replicado en los países subdesarrollados. Ese era el debate de la conferencia y lo que les preocupaba a los países de primer mundo, sobre todo a los países industrializados como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. También el debate gira a una propuesta alternativa. Esta ya hay una propuesta del siglo XX, la del Yasuní-ITT, que consolidaría el debate sobre la disputa norte-sur. En este caso, el tercer mundo, nosotros, el Ecuador, presenta una propuesta en el año 2007. Esta propuesta básicamente es la de crear un fondo económico para que el Ecuador deje bajo tierra la producción petrolera del campo de Yasuní-ITT, que es básicamente una reserva de biosfera y que por lo tanto el Estado ecuatoriano lo planteaba como vital para que el cambio climático no avance. Como ustedes pueden observar, el debate tiene más ya de 40 años y muestra así cómo los gobiernos han ingresado básicamente algunas propuestas que no palean de todo el tema de la crisis ambiental en el mundo. Voy a hacer en principio un recorrido histórico para que ustedes puedan observar, esa es mi introducción general, para que ustedes puedan observar cómo se ha ido desarrollando este debate en los espacios, sobre todo multidisciplinares, de la Comisión de Medio Ambiente y Ser Humano en la ONU. En principio, esta conferencia es la que marca un hito, el hito fundante para
abrir el debate sobre el medio ambiente, una conferencia en 1972 donde asistieron varios países y estos países entraron en el debate de primer mundo y tercer mundo, ¿no? El consumo versus la producción de recursos para el consumo. En la conferencia de 1982 en Nairobi, el debate entre el sur y el norte no se llega a consolidar y fracasa. ¿Por qué? Porque el norte, en este caso los países desarrollados, no tienen una voluntad política para expresar su empatía por el derecho ambiental. Esta conferencia fracasa y llega la creación de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1983, que es una comisión clave para la producción de un concepto que va a marcar la conexión entre el primer mundo y el tercer mundo en cuanto al cambio ambiental. Esta comisión crea el informe de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un concepto utilizado en la gran mayoría de planificaciones de los países de tercer mundo. En este caso, el Ecuador. En el Plan Nacional de Buen Vivir del año 2007 ya se expresa esta idea en torno al cambio climático. El cambio climático, básicamente, las repercusiones que nosotros tenemos a lo largo y ancho del mundo son y están a la vista, ¿verdad? Hasta ahí nosotros tenemos una explicación introductoria sobre este tema y vamos a pasar básicamente al estudio de caso que hacen estos autores, que es la alternativa y la propuesta del Yasuni ITT en el Ecuador, que quería recaudar 3.600 millones en este fideicomiso que planteó el Estado y que tuvo algunas trabas, sobre todo por parte de países como Estados Unidos y Alemania, que veían con malos ojos esta alternativa de soberanía. ¿A qué me refiero con esto? A que si países como el Ecuador planteaban esta alternativa, algunos otros países, sobre todo con recursos petroleros, iban a tomar esto como una alternativa para la consecución de fideicomisos parecidos que les permitan dejar bajo tierra sus recursos naturales. En este caso, Alemania se opone a la alternativa o propuesta del ITT porque cree que hay una parte política demagógica de soberanía por parte del presidente Rafael Correa y descarta el aporte en dinero a esta propuesta. Por otro lado, Estados Unidos afirma entre sus explicaciones, sobre todo científicas, que no avala un estudio claro que la crisis ambiental sea específicamente amplia dentro de los países productores, en este caso países industrializados. Por lo tanto, la alternativa del Yasuni ITT, que estaba planificada dure 13 años, fracasa por presiones también políticas dentro del gobierno porque no se había fomentado un espacio específico para que los países aporten a la alternativa. En este caso, la alternativa se cierra en el año 2013 como un total fracaso con la recolección del dinero que tenían o se habían planteado al principio el Estado ecuatoriano y sacando a la luz también este debate que aún continúa el día de hoy, que es la disputa entre norte y sur, sobre todo por la cuestión del medio ambiente. Muchas gracias, les invito a seguir viendo los videos.